Era una tarde tibia de primavera cuando llegué por fin a la granja. El aire olía a tierra mojada y a promesas nuevas, pero mi alma aún arrastraba el polvo de una ciudad que ya no era mía y de un matrimonio roto que me había dejado vacía. No sabía nada sobre sembrar ni reparar cercas, pero algo dentro de mí necesitaba comenzar de nuevo, aunque fuera desde cero. El viejo tractor se negaba a arrancar como si también dudara de mis intenciones. Justo cuando estaba a punto de rendirme, escuché una voz grave, firme, pero curiosamente cálida. ¿Necesitas ayuda con eso? Me giré sobresaltada y lo vi. Un hombre alto de cabello blanco y ojos tan azules como el cielo que se extendía sobre nosotros. Vestía una camisa de cuadros arremangada y su porte tenía algo de eterno. Creo que sí, murmuré avergonzada por mi torpeza. Él sonrió con esa calma que solo tienen quienes conocen bien la vida. Se presentó como Salvador, el vecino de la granja contigua. En minutos el tractor rugió como nuevo. Me miró y dijo: «Si necesitas algo, solo dime». En ese instante no lo sabía, pero aquel hombre acababa de abrir una puerta que cambiaría mi vida para siempre. Desde aquel primer encuentro, Salvador comenzó a aparecer en mi vida con una frecuencia que al principio me desconcertaba, pero que pronto empecé a esperar con una ansiedad que no quería reconocer. Lo veía cruzar el campo con paso firme, siempre con algo en las manos, un cesto de verduras frescas, una herramienta o simplemente un gesto amable. No preguntaba si necesitaba ayuda. Simplemente llegaba como si pudiera leer los silencios de la casa de mi alma. Había algo en su presencia que calmaba el ruido constante de mis pensamientos, ese murmullo de dudas y recuerdos rotos que aún me perseguía. Una tarde lo encontré reparando una sección de la cerca que el viento había tumbado. No me había avisado, no había tocado la puerta. Solo estaba ahí clavando tablas con la misma concentración con la que alguien escribe una carta que no sabe si será leída. Me acerqué en silencio sin saber qué decir. Él levantó la vista y me dedicó una sonrisa que parecía haber nacido directamente del sol. «El viento no tiene piedad», dijo con naturalidad, «pero a veces solo necesita que alguien le recuerde que esta tierra no está sola». Su forma de hablar me intrigaba. Había en sus palabras una poética simple que resonaba en lugares de mí que creía apagados. En el pueblo comencé a oír historias sobre él. La señora Adela, la tendera de manos temblorosas, pero ojos sabios, me dijo un día mientras envolvía pan en papel marrón: «Salvador ha vivido aquí toda la vida. Amó a su esposa con una devoción que ya no se ve. Cuando ella murió se encerró en su mundo de tierra y cosechas. Nunca volvió a mirar a otra mujer». Aquellas palabras me dejaron un nudo en el estómago. ¿Por qué sentía celos de una mujer que ya no estaba en este mundo? ¿Qué era esa punzada, ese vacío tibio que se formaba cuando pensaba en ella, en ellos? Empecé a notar los detalles, cómo sus manos curtidas por los años se movían con ternura sobre cada herramienta, cómo su mirada se detenía en el horizonte como si conversara con los recuerdos, cómo nunca mencionaba su nombre, pero ella estaba presente en todo. Una tarde, mientras podaba las ramas secas de un árbol que apenas comenzaba a florecer, lo vi acercarse con un balde de pintura. «La cerca merece verse mejor», dijo sin más, como si el cuidado de las cosas fuera su forma de cuidar a las personas. Pintamos en silencio al principio, luego hablamos del clima, de los ciclos de la tierra, de su juventud en esa misma granja. Me dijo que su padre le enseñó que la tierra devuelve lo que recibe. Yo solo lo escuchaba hipnotizada por la cadencia de su voz, por el modo en que su sombra tocaba la mía en la tarde que caía lenta. Cuando terminamos, Salvador se quedó de pie contemplando el trabajo y me miró con una expresión que no supe descifrar del todo. «Lo hiciste bien», dijo. Y luego, tras una pausa apenas perceptible: «Hay algo que quiero mostrarte, pero tendrá que ser al amanecer». Me quedé en silencio con el corazón latiendo más rápido de lo que debía
preguntándome qué misterio se escondía detrás de esa promesa susurrada. Me desperté antes de que el sol asomara por el horizonte, aún con el eco de sus palabras latiendo en mi pecho. «Hay algo que quiero mostrarte». Me puse las botas con torpeza, el sueño todavía pegado a los párpados, y al abrir la puerta lo encontré allí puntual como un ritual antiguo. Su camioneta parecía formar parte del paisaje cubierta de rocío. Salvador no dijo mucho, solo sonrió y me indicó que subiera. El trayecto fue largo y silencioso, pero no incómodo. Había en ese silencio una confianza que no necesitaba llenarse de palabras. A través de la ventana, los campos se deslizaban en una sinfonía de verdes apagados por la neblina. En un momento giré el rostro para mirarlo y descubrí que él ya me estaba observando, como si quisiera asegurarse de que estuviera realmente allí a su lado. Finalmente nos detuvimos en una pequeña llanura rodeada de colinas suaves. Un grupo de caballos pastaba tranquilos envueltos en la luz dorada del amanecer. «Los crío desde hace años», dijo bajando de la camioneta. «Son lo más cercano a la paz que he encontrado». Caminamos hacia la cerca y por primera vez vi a Salvador con otros ojos. No era solo el vecino amable y fuerte. Había en él una delicadeza que contrastaba con su figura robusta. Me presentó a cada caballo como si me estuviera presentando a miembros de su familia. Hablaba de ellos con un amor silencioso, sin adornos, pero cargado de verdad. Cuando me invitó a cruzar la cerca sentí un leve temblor en las piernas. Los animales se acercaron con curiosidad y Salvador me enseñó cómo tocarlos, cómo dejarlos sentirme antes de intentar cualquier contacto. «Con los caballos no se puede fingir», me explicó. «Ellos sienten lo que hay en tu interior. No te juzgan, solo responden a tu verdad». Sus palabras me atravesaron más de lo que esperaba. Me encontré acariciando el cuello de una yegua llamada Estrella, mientras sentía los ojos de Salvador sobre mí, atentos, pero sin presión. Fue un momento extraño, como si estuviéramos compartiendo algo que no necesitaba explicación. Al cabo de un rato nos sentamos en la hierba rodeados por el silencio sereno del campo. Él miraba a los caballos con una expresión que mezclaba orgullo y nostalgia. Yo, en cambio, lo miraba a él tratando de entender qué era lo que me conmovía tanto. Fue entonces cuando rompió el silencio Lucía, mi esposa. Ella solía venir aquí. Este lugar era su favorito. La mención de su nombre fue como un susurro que removió el aire entre nosotros. Salvador bajó la mirada como si temiera haber dicho demasiado. Yo no supe qué decir. Había esperado ese momento tal vez, pero no así. No tan crudo, no tan íntimo. El dolor en su voz era suave pero innegable. Y en ese instante supe que no solo estaba compartiendo un paisaje conmigo, me estaba dejando entrar en su memoria más sagrada. Volvimos a la camioneta en silencio. El camino de regreso fue lento, no por la distancia, sino por el peso de lo que había quedado flotando entre nosotros. La mención de Lucía, aunque breve, había abierto una puerta que yo no estaba segura de poder cruzar. Mientras Salvador conducía con la mirada fija en el camino, yo lo observaba de reojo, preguntándome cuántos recuerdos como aquel guardaba aún sin compartir. Sentía una mezcla de ternura, respeto y algo más difícil de nombrar, una punzada de inseguridad, como si el fantasma de ella aún caminara junto a él, ocupando un espacio que tal vez yo nunca podría llenar. Al llegar a casa me ayudó a bajar sin decir palabra. «Gracias por llevarme», dije más como un reflejo que como una despedida real. Él asintió y se marchó con la misma calma con la que había llegado esa mañana. Pasé el resto del día distraída, incapaz de concentrarme en nada. Esa noche, mientras me sentaba en el porche con una taza de té, los pensamientos se arremolinaban en mi mente, como hojas arrastradas por el viento. Estaba empezando a sentir algo más profundo por él, y si ese algo nunca podía ser correspondido en igualdad, y si su corazón ya pertenecía a alguien que el tiempo no podía borrar. Durante los días siguientes,
Salvador volvió a su rutina de siempre. Aparecía para ayudarme con la leña, con las herramientas, con los pequeños desafíos de la vida en la granja. Pero había algo diferente en él, en nosotros. Hablábamos menos o tal vez hablábamos igual, pero con más pausas, con silencios más cargados. Sin embargo, su presencia seguía llenando los espacios vacíos de mi casa y de mí misma. Una tarde, mientras recogíamos ramas secas cerca del granero, el viento empezó a soplar con más fuerza. Salvador levantó la mirada al cielo y frunció el ceño. «Se acerca una tormenta», murmuró. Y como si la naturaleza escuchara su advertencia, los primeros truenos comenzaron a retumbar a lo lejos. Corrimos juntos para asegurar las ventanas del establo y reforzar la puerta del cobertizo. El cielo se volvió de un gris profundo y las primeras gotas comenzaron a caer. En medio del ajetreo, mientras amarrábamos una lona que cubría los sacos de semillas, nuestras manos se encontraron por un segundo, y ese contacto fugaz me hizo estremecer. Él también lo sintió. Lo vi en la forma en que me miró, como si durante un instante se le hubieran desordenado los años. La lluvia comenzó a caer con furia. Salvador me tomó del brazo con firmeza y me dijo: «Vamos adentro». No era una sugerencia. Corrimos hasta mi casa y entramos empapados, riendo sin poder evitarlo. Era la primera vez en días que reíamos. En la cocina, mientras buscaba toallas, él encendió unas velas. La luz cálida iluminó su rostro con una suavidad que me hizo contener el aliento. Me miró esta vez sin esconderse detrás de silencios y dijo: «No podía quedarme en casa sabiendo que estaba sola durante esta tormenta». Mi corazón dio un salto y supe que algo estaba a punto de cambiar. El sonido de la lluvia golpeando el tejado se mezclaba con el crepitar suave del fuego que Salvador acababa de encender. La casa estaba envuelta en una penumbra cálida, apenas iluminada por las velas y el resplandor anaranjado de la chimenea. Nos sentamos frente a las llamas con las toallas todavía colgadas en los hombros, el silencio estirándose entre nosotros como una sábana que ninguno se atrevía a mover. Lo miré de reojo y lo vi con los ojos cerrados, como si escuchara algo que no podía oírse. Era una calma distinta a todas las que había sentido antes, una calma que dolía un poco. Tomé una respiración profunda, dispuesta a decir algo, pero fue él quien habló primero. «No sé qué está pasando entre nosotros», dijo con una voz baja apenas por encima del murmullo del fuego. «Pero sé que no quiero seguir pretendiendo que no lo siento». Mi cuerpo se tensó. Sus palabras eran un espejo exactas a mis pensamientos, pero oírlas en voz alta me desarmó. Lo miré y nuestros ojos se encontraron. Había en los suyos una mezcla de duda, esperanza y miedo, como si temiera haber dado un paso demasiado grande, como si quisiera saltar pero no supiera si yo también saltaría. Me incliné hacia adelante apoyando los codos en las rodillas, buscando tiempo en el movimiento. «Salvador», susurré. «Yo tampoco sé qué es esto, pero me asusta cuánto lo siento». Él no respondió. Solo asintió levemente, como si no necesitara más palabras. Nos quedamos así juntos, pero sin tocarnos, respirando el mismo aire cargado de posibilidades. Entonces, casi sin darme cuenta, mis dedos buscaron los suyos. Él los recibió con una suavidad que no esperaba, entrelazándolos como si lo hubiera hecho 1000 veces. En ese gesto simple, nuestras soledades se reconocieron. Pasamos el resto de la tormenta hablando. Me contó cosas que no había dicho antes, de cómo conoció a Lucía, de las noches que pasó solo en esa casa vacía, de las veces que pensó en dejarlo todo y marcharse. Me sorprendió la honestidad con la que compartía su dolor, sin dramatismo, sin esconder las grietas. Yo también hablé. Le conté de mi divorcio, de la traición que me quebró, de los días en que sentía que no valía nada. Cada confesión era una piedra menos en el pecho. Y mientras el viento afuera perdía fuerza adentro, algo comenzaba a nacer. Cuando la tormenta se calmó y solo quedaron las gotas suaves deslizándose por las ventanas,
Salvador se levantó y me miró con una expresión que no había visto antes. «Quiero mostrarte algo mañana», dijo con un tono que no admitía dudas. «Es importante. Para mí. Y creo que también lo será para ti». No pregunté qué era. Solo asentí. Y sentí con una certeza que me estremeció que esa mañana próxima marcaría un antes y un después. El amanecer llegó envuelto en una neblina suave que parecía guardar secretos antiguos entre los árboles. Me desperté temprano con el corazón latiendo más rápido de lo normal, como si mi cuerpo supiera que ese día iba a ser diferente. Salvador llegó puntual sin decir mucho, como si lo que iba a mostrarme no necesitara explicación, solo presencia. Durante el camino no hablamos. Él conducía con las manos firmes en el volante, la mirada fija en un punto que solo él conocía. A mí me bastaba observar su perfil, esa expresión serena que solo alguien que ha vivido el dolor sin rendirse puede llevar en el rostro. Finalmente llegamos a un claro del bosque, un sitio apartado escondido entre colinas. Allí, bajo la sombra de un roble enorme y antiguo, había un banco de madera gastada por los años y frente a él una pequeña estructura de piedra sencilla cubierta de musgo, casi invisible entre la maleza. Salvador se detuvo frente al banco y me hizo un gesto para sentarme. Lo hice en silencio. Él permaneció de pie unos segundos más con la mirada perdida en el horizonte antes de hablar. «Aquí la traje cuando supimos que no habría hijos», dijo sin girarse. Lucía lloró toda la tarde y yo no supe qué decirle. Me senté en ese banco y ella se apoyó en mi hombro hasta quedarse dormida. Su voz era firme, pero temblaba en los bordes como si cada palabra le costara un pedazo del alma. Después de su muerte vine aquí cada semana. Al principio para recordarla, después para aprender a vivir sin ella. Lo miré en silencio, conmovida por la entrega con la que compartía su herida más profunda. Él se sentó a mi lado, bajando la mirada hacia sus manos entrelazadas. «No te traje aquí por nostalgia», continuó. «Te traje porque quiero que conozcas no solo lo que fui, sino lo que estoy dejando atrás. Y porque desde que llegaste he sentido que tal vez aún hay algo por construir». Sentí un nudo en la garganta. No por tristeza, sino por la magnitud de lo que acababa de confiarme. No era solo un lugar, era un santuario, un testimonio de amor, pérdida y esperanza. Sin pensarlo, tomé su mano. No dije nada. A veces el silencio puede ser más honesto que 1000 palabras. Nos quedamos allí un buen rato escuchando el canto lejano de los pájaros y el susurro del viento entre las ramas. Finalmente, cuando el sol empezó a filtrarse con más fuerza entre los árboles, Salvador rompió el silencio. «Hay algo más que quiero mostrarte», dijo con una leve sonrisa. «Pero esta vez no será un recuerdo, será algo nuestro». Y con esas palabras supe que estábamos a punto de dar un paso que cambiaría todo. Cuando Salvador dijo que lo próximo no sería un recuerdo, sino algo nuestro, sentí una mezcla de vértigo y ternura. No pregunté a qué se refería. Aprendí en ese tiempo junto a él que algunas promesas no se explican, se viven. Al día siguiente apareció en mi casa con una caja de madera y un brillo travieso en los ojos. «Vamos al invernadero», me dijo. Yo lo seguí intrigada. Dentro del pequeño invernadero que llevaba años sin usarse, el aire olía a tierra húmeda y vidrio antiguo. Salvador se arrodilló en el suelo y abrió la caja. Había semillas, tomates, albahaca, lavanda, incluso girasoles. «Quiero plantar algo contigo», explicó mientras me entregaba un par de guantes. «Algo que crezca desde cero. Como nosotros». Aquellas palabras se clavaron en mi pecho con la delicadeza de una caricia. Pasamos horas limpiando, sembrando, sudando. Cada pequeño surco en la tierra era como una promesa silenciosa. Nos reíamos de nuestras torpezas, de la tierra en la cara del agua que mojaba más nuestras ropas que las plantas. Y en medio de todo, sin decirlo, comenzábamos a construir algo juntos.
Por primera vez en mucho tiempo sentí que estaba dejando de huir, que ya no buscaba un escape sino un lugar al que pertenecer. Esa noche después de cenar, me quedé sola en el porche mirando las estrellas. El silencio del campo era distinto, ahora menos solitario, más lleno de vida. Pensé en Salvador, en sus manos cubiertas de tierra, en la forma en que sus ojos me miraban como si pudiera verme más allá de lo que mostraba. No sabías hacia dónde íbamos, pero sí sabía que quería seguir caminando a su lado. Los días pasaron con una armonía nueva. Compartíamos más que tareas, compartíamos momentos. Él me enseñaba sobre la tierra. Yo cocinaba recetas que no sabía que aún recordaba. Las tardes terminaban con caminatas lentas por los campos y las noches con conversaciones que comenzaban en lo simple y terminaban en lo profundo. Pero no todo era calma. En el pueblo los murmullos comenzaron. Las miradas curiosas, los susurros en la tienda. La diferencia de edad no pasaba desapercibida. Una tarde al salir de la panadería, una mujer mayor me detuvo. «Ten cuidado», me dijo sin rodeos. «Ese hombre ya entregó su corazón una vez. Y a veces, cuando alguien lo pierde, nunca lo recupera del todo». Sus palabras me dolieron más de lo que esperaba. No por lo que insinuaban de él, sino por lo que despertaban en mí el miedo a no ser suficiente, a ser solo una sombra de un amor pasado. Esa noche, mientras Salvador y yo recogíamos leña para el fuego, lo miré y supe que debía decir algo. Pero antes de que pudiera hablar, él me miró primero con una seriedad que no le había visto antes. «Quiero contarte algo. Algo que nunca dije a nadie», murmuró. Y supe en ese instante que lo que vendría después marcaría un punto de no retorno entre los dos. Nos sentamos en el pequeño banco de madera cerca del cobertizo, rodeados por el olor a leña recién cortada y el murmullo del campo que se iba apagando con la caída del sol. Salvador guardó silencio unos segundos más, como si necesitara reunir fuerzas para hablar. Yo no lo apuré. Lo conocía lo suficiente como para entender que si iba a abrir esa puerta, lo haría a su modo. Finalmente, sin mirarme, comenzó. Después de que Lucía murió, no fue solo la tristeza lo que me paralizó. Fue la culpa. Esa palabra flotó en el aire como una nube espesa. Culpa porque discutimos esa mañana. Ella quería ir al pueblo, pero yo insistí en que se quedara. Estaba cansado, irritable. Le dije cosas que jamás debí decir. Se fue sin despedirse. Y nunca volvió. Me quedé quieta sintiendo cómo cada palabra suya me traspasaba. Fue un accidente en la carretera. Un camión perdió el control. Todos dijeron que no fue culpa de nadie. Pero yo sabía que si le hubiera dicho «te amo» esa mañana, si le hubiera sonreído, aunque sea una vez, tal vez habría sido distinto. Se llevó una mano al pecho como si intentara calmar el viejo dolor que aún palpitaba. Desde entonces no dejé de hablarle en mi mente, cada noche, durante años. Pero el silencio siempre me respondía. Me acerqué un poco más conmovida hasta lo más profundo. No por el accidente en sí, sino por todo lo que esa pérdida había construido dentro de él, la reserva, la paciencia, esa manera de mirar el mundo con un equilibrio frágil, como quien no se permite caer del todo, porque sabe lo difícil que es volver a levantarse. «Salvador», susurré sin saber cómo terminar la frase. Él me miró por fin. Sus ojos tan azules como el cielo del que parecía alejarse en ese momento estaban húmedos pero firmes. «No te lo digo para que me perdones, ni siquiera para que lo entiendas. Solo quiero que sepas de qué estoy hecho. Si vas a quedarte, necesito que veas todo el mapa con sus grietas». Sentí un nudo en la garganta. No por miedo, sino por la magnitud de la confianza que acababa de depositar en mí. Asentí despacio. «Yo también tengo grietas», murmuré. «Quizás por eso la tierra entre nosotros no se rompe, sino que florece». Él esbozó una sonrisa casi imperceptible, y supe que esas palabras habían llegado al lugar correcto.
Sin embargo, esa noche sola en mi habitación, mientras la luna se filtraba por la ventana y el murmullo del campo me envolvía, sentí un temblor sutil en el corazón. No por lo que él había confesado, sino por lo que había despertado en mí la certeza de que amar a alguien roto es también aceptar que en algún momento te romperá un poco a ti. Y aún así, decidí quedarme. El tiempo pasó sin prisa como lo hacen las estaciones en los campos donde aprendí a vivir de nuevo. La granja ya no era un lugar de escape, sino un reflejo de lo que habíamos sembrado juntos, tomates que crecían con terquedad, flores que volvían cada primavera y una calma que solo llega cuando se deja de huir. Salvador y yo no hablábamos de futuro, lo cultivábamos. Cada amanecer traía una nueva forma de entendernos, y cada silencio compartido era más elocuente que cualquier promesa. Yo, que llegué rota por la traición, encontré en sus manos firmes una lealtad que no necesitaba palabras. Él, marcado por la pérdida, encontró en mi risa un puente hacia lo posible. Aprendí que el amor no borra el pasado, pero puede rehacer el alma con hilos más fuertes. Una tarde, bajo el mismo árbol donde un día lloró por Lucía, me tomó la mano y me dijo: «Gracias por quedarte». Le respondí con una sonrisa, sabiendo que no era un final, sino una raíz nueva. Porque a veces la vida nos traiciona para empujarnos hacia donde siempre debimos estar. Y en esa traición, si uno es valiente, puede nacer la más profunda forma de fidelidad, la de renacer junto a otro.